Listo, chicos. Entonces, uno de los temas que vamos a ver a continuación tiene que ver con algo que se llama el fenómeno de Gibbs, ¿sí? Y el fenómeno de Gibbs tiene que ver con lo que le pasa a los coeficientes de la serie de Fourier en las discontinuidades o en los saltos, ¿sí? ¿Se acuerdan que las funciones dejan de ser continuas cuando están en estos saltos? Entonces ahí pasa un fenómeno muy interesante que se llama el fenómeno de Gibbs. Entonces, para empezar, hablemos un poquito que una de las muchas derivaciones interesantes, aunque desde luego no la más importante, a la que ha dado lugar el análisis de Fourier, ¿sí?, es el llamado fenómeno de Gibbs. Este fenómeno de Gibbs surge a mediados del siglo XIX, ¿sí?, o sea, por allá en 1850, donde este señor H. Wilbraham observó en 1848 que en los puntos cercanos a una discontinuidad de una función f, las sumas parciales de la serie de Fourier de f representaban un comportamiento oscilatorio anómalo que hacía que las gráficas de las sumas parciales excedieran en aproximadamente el 9% del valor de salto de la discontinuidad. Esto, en otras palabras, significa que cuando nosotros hacemos el ajuste de una función utilizando las series de Fourier y nos acercamos a una discontinuidad, justo en la discontinuidad aparece un salto, aparece un overshoot. Ese salto, ese overshoot que aparece ahí, es de aproximadamente el 9%. Y eso aparece más que nada en las discontinuidades. Este trabajo de Wilbraham cayó en el olvido hasta que en 1898 volvió a reaparecer en un contexto distinto. Fue de la mano del Nobel Premio de Física de 1907 a Michelson, ¿sí?, que fue un científico norteamericano, inventor y constructor de numerosos instrumentos físicos de gran precisión. Michelson construyó un aparato llamado analizador armónico que permitía mecánicamente, ojo, esto me encanta a mí, un aparato mecánico que permitía determinar los 80 primeros componentes de la serie de Fourier a partir de la gráfica de una función y igual a f de x. Michelson observó que para una función de tipo salto, o sea, donde había una discontinuidad, aparecía una extraña protuberancia que no aparecía en la función original. En un principio él creyó que esto se debía a un defecto mecánico del aparato, pero cuando verificó que no era así, Gibbs, que también investigó y explicó el fenómeno basándose en la no convergencia uniforme de la serie de Fourier en las cercanías de un punto de discontinuidad, se dieron cuenta que esto no era un error mecánico, sino que era algo matemático que terminaba pasando. Entonces, ese fenómeno se le conoce en la actualidad como el fenómeno de Gibbs, ¿sí?, o el fenómeno de Gibbs-Wilbraham. Esto tiene consecuencias físicas muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de los circuitos eléctricos, en los que por medio de un conmutador se puedan crear saltos de voltaje, dado que este voltaje sobrepasa lo inicialmente previsto, entonces resulta importante conocer esta desviación en respuesta con los componentes del circuito. Hagan de cuenta lo siguiente: yo estoy en una habitación que tiene la luz apagada, eso es un cero. Cuando yo prendo la luz, el voltaje del bombillo se va directamente a 120 voltios. A esos 110 o 120 voltios sube y sube en un intervalo de tiempo muy pequeño, entonces es como un escalón, ¿sí?, hay como una discontinuidad. Entonces, cuando pasa eso en la realidad, el voltaje no llega a esos 110 voltios de una, sino que sube un poquito más y luego baja y se estabiliza como una serie de Fourier.
Entonces eso hace que sea muy importante conocer, ¿sí?, estos comportamientos de funciones periódicas, porque prender y apagar un bombillo es algo periódico también, de alguna forma, ¿no? Es pasar de un estado 0 a un estado 110 voltios, otra vez a 0 y así sucesivamente. Entonces, en esos puntos donde está la discontinuidad, que si ustedes se acuerdan, ese punto lo llamábamos x sub 0, la sucesión de sumas parciales nosotros habíamos dicho, o sea, la serie de Fourier convergía a la función evaluada en x si me acercaba por la derecha, más la función evaluada a x si me acerco por la izquierda, y a eso lo divido entre 2. Entonces eso me da como un promedio, ¿sí?, que es lo de la convergencia que nosotros veníamos trabajando. Vamos a verlo con este ejemplo. Vamos a tomar esta función tiene una discontinuidad de salto, ¿sí?, que si ustedes la ven, f de x es igual a menos 1 entre menos pi y 0, mírenlo acá, es esta partecita de acá, entre menos pi y 0 vale menos 1, y la función vale 1 entre 0 y pi, o sea, esta partecita de acá vale 1, ¿sí? Esto va a ser una función periódica, entonces vamos a trabajar con esa función periódica. Entonces, para ver el fenómeno de Gibbs en esta función que tiene una discontinuidad, que si ustedes se dan cuenta tiene una discontinuidad en x igual a 0, que es este punto de acá, entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar la expresión de Fourier, la expresión en series de Fourier de esta función, ¿sí? Determinar la expresión en series de Fourier, pues básicamente hay dos formas, ¿no?, según lo que hemos visto. Una es hallar a sub 0, hallar a sub n y hallar b sub n, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, hallar estos tres coeficientes significa resolver tres integrales. Lo que yo podría hacer, por otro lado, es hallar, esta es la serie real de Fourier, o lo otro que yo podría hacer, y es lo que voy a hacer acá, es determinar la expresión compleja de Fourier. Y en la expresión compleja de Fourier solamente necesito hallar c sub n. Y lo que tengo que saber es que c sub n es igual al coeficiente a sub n menos i por bn dividido 2. Y aquí saco todos los términos. ¿Y cómo hallo a sub 0? En la clase anterior les expliqué. A sub 0, si esta es mi función periódica, lo que tengo que hacer es pararme en la mitad de mi función periódica. Fíjense que está en menos 1 y aquí está en 1, ¿cierto? O sea, tengo que pararme en el promedio de estos dos, de menos 1 y 1. Si yo hago el promedio, menos 1 más 1 me da 0, dividido 2 da 0, significa que 0 es el centro de esta función. Y si ustedes se acuerdan de la expresión de serie de Fourier, la real, nosotros decíamos que a sub 0 sobre 2 era esta línea central de la función periódica. Entonces fíjense que a sub 0 ya lo hallé, y a sub 0 vale 0 en este caso. Otra forma de verlo es que esta es una función impar. Fíjense que para los valores negativos vale menos 1 y para los valores positivos vale 1. Entonces esta es una función impar. Y si es una función impar, pues básicamente al yo resolver la integral, me queda la integral de menos L a L de f de x, ¿cierto? Esto es una función impar, f de x es impar, y al ser una función impar, pues esa integral me va a dar 0. ¿Sí? Lo mismo puedo hacerlo con a sub n, también me va a dar 0 y me va a quedar solamente para resolver b sub n. Pero yo lo voy a hacer con la serie compleja, aprovechando que ese es el tema que estamos trabajando en esta clase y que nos va a venir bien resolver este problema. Entonces vamos a tomar manos a la obra. Básicamente nosotros lo que sabemos es que la función f de x en series de Fourier complejas se define como f de x igual a la sumatoria con n desde menos infinito hasta infinito de c sub n por Euler a la
n pi x sobre L por I, ¿sí? Donde este C sub n básicamente es la integral, perdón, es 1 sobre 2L, C sub n se define como 1 sobre 2L por la integral desde menos infinito, desde menos L hasta L de f de x por Euler a la menos n pi x sobre L por I, ¿sí? Si ustedes miran la función está definida entre menos pi y pi. Eso significa que el periodo es 2pi, pero eso también significa que el periodo es 2L, y si 2L es igual a 2pi, pues básicamente L es igual a pi. O sea que esta integral de C sub n nos va a quedar igual a 1 sobre 2pi por la integral desde menos pi hasta pi de f de x, que multiplica a Euler a la menos n pi x sobre L, que es pi, por I. Entonces acá se me va pi con pi, me queda solamente esta integral, perdón, acá me faltó el de x y acá me faltó el de x. Bien, entonces tengo que resolver esta integral, pero si ustedes recuerdan, pues esto es 1 sobre 2pi factor de la integral. Acá voy a partirla en dos, una desde menos pi a 0, donde vale menos 1, y otra de 0 a pi, donde vale 1. Entonces va a quedar la integral de menos pi a 0 de f de x, que vale menos 1, por Euler a la menos nx y por dx, más la integral desde 0 hasta pi de 1 por Euler a la menos nx por i por dx, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que voy a hacer ahorita es utilizar MATLAB, porque ¿cómo les parece que MATLAB hace integrales complejas también? Entonces, para yo resolver esta integral compleja en MATLAB, miren lo que voy a hacer. Voy a abrir mi código de integrales, ¿sí?, donde voy a resolver integrales, y primero le voy a decir que mi variable va a ser x, n y pi. Pues bueno, lo voy a tomar como variables simbólicas, ¿sí? L le voy a decir que es igual a pi, y voy a hallar la integral, ¿sí? La integral, voy a poner esto como un comentario acá para que no me estorbe, un segundito, poner como comentario, y aquí abajo voy a poner, entonces C sub n va a ser igual, C sub n 1, o sea el primer coeficiente, va a ser igual a la integral, ¿sí?, a la integral de ¿qué función? A la integral de la función menos 1 multiplicado por exponencial, Euler es exponencial acá, ¿sí?, de menos n por x por i, pero MATLAB reconoce i no como i, sino como j, entonces le voy a poner 1j. 1j representa el número 1i, ¿sí?, solo que en el lenguaje de MATLAB. Y esto le voy a decir que lo voy a integrar en términos de x, y lo voy a integrar desde menos pi hasta 0, ¿sí? Y vamos a ver cuánto nos da este resultado. Resolviendo esa integral nos da que el resultado va a ser este que está acá. Voy a copiar, voy a volver acá, lo voy a pegar, y este va a ser el resultado de la primera integral que ustedes ven ahí, ¿sí? Ahora voy a hacer lo mismo, voy a resolver la misma integral, pero en este caso lo voy a resolver es para más 1,
por el exponencial de menos n por x por 1j, que es i, con x ahorita desde 0 hasta pi. Y le voy a dar resolver. Cuando le dé resolver, él me va a entregar este resultado de acá, que lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y listo. Entonces ahora sí voy a escribir la expresión completa, ¿sí?, de este término de acá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar que esto va a ser igual a 1 sobre 2pi factor de Euler a la n pi i Euler a la n pi i menos 1 dividido n, y todo esto multiplicado por 1i, o sea, todo esto multiplicado por i, y este segundo término me va a quedar más Euler a la menos n pi i, que sería este término de acá, menos 1 dividido n por i. ¿Sí? Si ustedes se fijan, bueno, esto me va a quedar 1 sobre 2pi, que multiplica, fíjense que los dos tienen el mismo denominador, de hecho están multiplicados por la i, entonces puedo sacar eso como factor común, es decir, i sobre n, que multiplica a Euler a la n pi i menos 1 más Euler a la menos n pi i menos 1, ¿sí? Ok, y si ustedes se fijan acá, esto me va a quedar, esto como me va a quedar, esto me va a quedar, voy a tener que crear una nueva diapositiva acá, que no contaba con eso, pero no hay problema, lo vamos a hacer igual, ¿sí? Lo vamos a hacer igual para poder continuar. Acá con el término que íbamos, y básicamente lo que me va a quedar acá es que me va a quedar que esto es igual a 1 sobre 2pi por i sobre n, que multiplica a Euler a la n pi i más Euler a la menos n pi i menos 2, ¿cierto? Y Euler a la n pi i es lo mismo que tener coseno de n pi más i seno de n pi, y tener Euler a la menos n pi i es lo mismo que tener coseno de n pi menos i por el seno de n pi. Entonces, si yo sumo estos dos términos, fíjense que la parte imaginaria se me va y me va a quedar que esa suma de esos dos términos es igual a 2 veces el coseno de n pi, y el coseno de n pi nosotros sabemos que es menos 1 a la n. Entonces básicamente esto va a ser igual a i sobre 2pi por n, que multiplica a 2 veces menos 1 a la n menos 2, y de acá puedo sacar factor común 2, entonces me va a quedar 2i sobre 2pi n, factor de menos 1 a la n menos 1,
este 2 con este 2 se me cancela y esto me va a quedar igual a I sobre pi por n, factor de menos 1 a la n menos 1, y este es el coeficiente C sub n. Pero acuérdense que el coeficiente C sub n de la serie compleja de Fourier es lo mismo que tener a sub n menos I por Bn dividido 2. Si ustedes se dan cuenta, este término de acá es un término imaginario, o sea que la parte real vale 0, o sea que a sub n vale 0. O sea que aquí a sub n vale 0, ya tenemos a sub n también, a sub n es igual a 0, y nos va a quedar que menos IBN sobre 2 es igual a I sobre pi n por menos 1 a la n menos 1. Entonces aquí este I con este I se va a ir, y de ahí podemos despejar B sub n, y nos va a quedar que B sub n es igual a 2 sobre n pi por menos 1 a la n menos 1. O sea que acá B sub n nos va a quedar igual a 2 sobre ¿qué? 2 sobre pi por n sobre pi por n por menos 1 a la n menos 1. ¿Sí? A ver, sí. Este 2 que está dividiendo pasa acá a multiplicar, 2 sobre pi n menos 1 a la n menos 1, y ese es el coeficiente B sub n. Entonces, básicamente, la serie de Fourier, ¿sí?, de esta función, la serie real, va a ser f de x va a ser igual a la sumatoria con n desde 1 hasta infinito, esta es la real, no la compleja, de B sub n, o sea, 2 sobre n pi por menos 1 a la n menos 1, que multiplica al seno de nx, y esto va a ser igual a menos 1 entre menos pi y 0, a 1 entre 0 y pi, y va a ser 0 cuando x valga 0, y va a ser 0 cuando x valga más o menos pi, que sería aquí en la discontinuidad. Acá va a valer 0, ¿sí?, y si yo extiendo la función, aquí va a subir y va a seguir así, aquí también va a valer 0 en menos pi, y aquí va a bajar y va a seguir así, entonces aquí también va a valer 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es la expresión de la serie de Fourier de la función f de x, ¿sí?, que es esta misma que está acá, 2 por menos 1 a la n. Ok, me falta un menos, claro, bien, fíjense este menos de acá no lo tuve en cuenta, entonces acá sería menos de hecho, y acá sería menos de hecho. Ese menos, si está ahí, eso hace que este menos 1 a la n menos 1 esté ahí, pero en este resultado están intercambiados estos dos para eliminar este menos que está ahí. Entonces ya hallé la serie de Fourier, ¿sí? Si yo hallo la serie de Fourier de esta función y la grafico, para n igual a 1 me va a dar esto, miren. Para n igual a 1 me va a dar seno, para n igual a 1, entonces voy a graficar un seno que ustedes ven acá. Cuando yo le dé a n el valor de 3, me van a aparecer tres términos, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, y se van a sumar, y me va a dar esta función que ustedes están viendo acá. Entonces, si ustedes se fijan, justo en la discontinuidad, por acá cerquita, van a aparecer estos overshoots o estos sobresaltos, que es de lo que estábamos hablando. Si yo le doy n igual a 5, acá me van a aparecer 5 términos, para n igual a 1, 2, 3, 4 y 5, y se van a sumar, y fíjense el overshoot donde va a aparecer el sobresalto, aquí cerquita de la discontinuidad. Para n igual a 13, van a aparecer seno de n1, 2, 3, 4, 5 hasta 13, y fíjense donde me va a aparecer el fenómeno de Gibbs, ¿sí?, acá cerquita. Si yo lo hago para 23,
miren donde me va a aparecer la discontinuidad. Cada vez me va a aparecer más cerquita la discontinuidad, cada vez me van a aparecer más esos sobresaltos, ese fenómeno de Gibbs más cerquita a la serie. Para n igual a 46, mírenlo acá se ve el salto, ¿sí? Ese sobresalto. Para n igual a 92, miren, ya aquí me está apareciendo acá. Para n igual a 184, miren dónde me va a aparecer acá, ¿sí? Para n igual a 1000, entonces yo digo, uy, mira, para n igual a 1000 me desapareció, nada, me desapareció nada. Miren que está acá, en esta región, y en esta región, cuando yo hago un zoom a esa región, miren que acá me aparece ese sobresalto, justo en la discontinuidad. Entonces, básicamente, este es el fenómeno de Gibbs, ¿sí? Esto es lo que les quería contar en la clase de hoy, ese fenómeno de Gibbs. Y para aplicar este fenómeno de Gibbs, entonces vamos a hacer este ejercicio en clase número 7. ¿Qué consiste el ejercicio en clase número 7? La idea es que ustedes demuestren y visualicen el fenómeno de Gibbs utilizando MATLAB, ¿sí? Se debe verificar que la suma parcial de una serie de Fourier para una función con discontinuidad de salto exhibe un sobreimpulso o un overshoot cerca del punto de discontinuidad, tal como se predice en la teoría. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a considerar la función periódica con discontinuidad de salto y la función de serie que ya habíamos trabajado, f de x igual a menos 1 entre menos pi y 0 y a 1 entre 0 y pi. Esta es la serie real de Fourier de esa función, ya la conocemos, y lo que van a hacer es, van a calcular analíticamente el valor al que converge la serie en el punto de la discontinuidad, o sea en x igual a 0, aplicando la fórmula de Gibbs a medida a la media de los límites, ¿sí? Entonces van a calcular esa discontinuidad, cuánto vale a qué punto converge la serie, ¿sí? Para x igual a 0, o sea este punto de acá, ¿sí? En x igual a 0, cuánto vale esa función. Y ahora lo que van a hacer es en MATLAB, van a tomar en MATLAB y van a utilizar la inteligencia artificial para escribir un script para calcular y graficar las sumas parciales de la serie, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Con ese script van a generar una única gráfica que muestre la función original f de x, esta de acá, ¿sí? Y van a tomar la suma parcial con n igual a 5 términos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar esta serie y la van a desglosar solamente para 5 términos, para n igual a 1, 2, 3, 4 y 5, y la van a sumar, ¿sí? Y van a graficar eso para n igual a 5. Y van a hacer lo mismo para n igual a 50, ¿sí? Y quiero que miren ese sobreimpulso que se genera ahí, ¿sí? Lo mismo que les mostré acá, este sobreimpulso, quiero que lo miren, quiero que calculen cuánto es este punto utilizando MATLAB, ¿sí? ¿Cómo van a hacer esto? Utilizando lo que les acabo de explicar acerca del fenómeno de Gibbs, el software MATLAB y la fórmula de la serie de Fourier y la regla de la convergencia de Gibbs. Entonces van a generar un archivo PDF que contenga el cálculo analítico del punto de convergencia en x igual a 0 de la serie de Fourier, el código fuente de MATLAB que van a utilizar y la gráfica generada, tanto para la función original como para n igual a 5 y a 50, ¿sí? Y van a responder la siguiente pregunta: ¿cuál es el valor aproximado del overshoot? O sea, ¿cuál es el valor aproximado de este sobresalto que ustedes van a ver para n igual a 5, n igual a 50? Y cómo se relaciona con el valor teórico del salto. Entonces resulta que yo acá les dije, la teoría de Gibbs dice que ese sobresalto debería ser del 9%, ¿sí? Entonces quiero que calculen cuánto vale ese sobresalto, cuánto vale este sobresalto para n igual a 5 y n igual a 50, este sobresalto, ¿sí? Y digan simplemente que 1 es el 100%,
¿sí? Entonces, si 1 equivale al 100%, ese sobresalto a cuánto porcentaje equivale. Esto les va a dar más del 100%, entonces básicamente lo que van a hacer es restarle para saber cuánto se excedió ese valor con respecto al 100%, ese overshoot. Entonces los criterios de evaluación es el cálculo de la convergencia, la implementación y el gráfico y la interpretación del fenómeno con esta preguntita que les puse ahí. Recuerden que esta actividad se marca dentro del 25% de la nota, subir un archivo único en formato PDF y eso lo van a hacer ahora. Y listo chicos, ya con eso terminamos la clase de hoy. Por favor resuelvan estos dos ejercicios, el que les puse en clase 6, en clase 7. Y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles nos vemos en el laboratorio para romper las probetas que fabricaron y el jueves nos vemos en el parcial. Que estén muy bien, muchas gracias.